Diario de Ausencias está ahora abriendo una página situada en Pontevedra, donde el 18 de agosto de 2010 desapareció una joven de 38 años llamada Sonia Iglesias. Su hermana es Carmen. Hola, Carmen. Hola, buenos días. Y nos hablamos con Carmen desde su casa en Pontevedra también, porque toda la familia vive ahí. Y Carmen, tú has sido, junto con tus padres, bueno, pues una interesante luchadora, pero has sido sobre todo tú quien has tomado la bandera para reivindicar la memoria de Sonia y pedir que se esclarezcan los hechos, lo que ocurrió aquel 18 de agosto. Ahora con el confinamiento, ¿cómo estás viviendo esa ausencia? Bueno, pues realmente los familiares de los desaparecidos los tenemos presentes todos los días de nuestra vida. Con el confinamiento quizás un poco más y empiezas bueno, a darte cuenta que lo que está pasando mucha gente, un mes que llevan confinados en su casa, es lo que muchos de nosotros sentimos desde hace muchos años, el no saber. En vuestro Empiezan a caso, darse cuenta Carmen, de lo que es eso. en vuestro ¿Perdón? caso, esa incertidumbre, ese no saber, pues va a cumplir en agosto nada menos que 10 años, ¿no? Sí, exactamente. En agosto de este año 2020 se cumplen 10 años desde la desaparición de mi hermana. Bueno, como muchas otras familias de desaparecidos, seguimos sin saber nada, sin tener certezas de muchas cosas. Hay, sin embargo, dos aspectos que yo quisiera subrayar porque han estado presentes en esta década a punto de cumplirse. La primera de ellas, el apoyo que habéis tenido de la ciudadanía, de vuestros vecinos de Pontevedra y de otros lugares de Galicia. Eso ha estado ahí, está ahí, ¿no? Como un gran valor de acompañamiento para vosotros, ¿no, Carmen? Sí, sí, eso está ahí desde el primer momento de la desaparición de mi hermana Sonia. Yo creo que es debido a que Pontevedra es una ciudad pequeña, donde nos conocemos todos, y ella al trabajar en una tienda de cara al público, pues la conocía a muchísimos pontevedreses. Y me imagino que es debido a eso. Y efectivamente, ese apoyo se, bueno, se nos vino prestando desde el primer momento hasta el día de hoy. Aún hoy en día, si caminas por las calles de Pontevedra, la gente pues, se acerca a ti, te pregunta cómo estás y ese apoyo lo percibimos diariamente. Sí, has recordado que ella trabajaba en una tienda, precisamente su ausencia al trabajo aquel 18 de agosto fue lo que desencadenó la preocupación por dónde estaba Sonia, qué le podía haber pasado. ¿Puedes rememorar un poco qué es lo que a continuación hicisteis? ¿Cómo fueron los primeros momentos de aquella búsqueda? Eh, yo diría que un poco la desesperada, pero que terminó sin resultados. Sí, pues el 18 de agosto del 2010, mi hermana Sonia se tenía que incorporar a su puesto de trabajo alrededor de la 1 de la tarde. Yo tenía en mi casa a su hijo y a mi hija y con los dos me dirigía a su tienda porque como días previos yo estaba de cumpleaños, pues ella me iba a regalar algo de su tienda. Entonces, cuando acudí allí con los niños, ella no se había incorporado. En un primer momento, tanto yo como sus compañeras de trabajo, pues creímos que se había despistado en la calle hablando con alguien. Esperamos pues como media hora, como no llegaba, la llamamos a su móvil ya no aceptaba llamadas, ya salía el mensaje de este operador está fuera de cobertura. Entonces, al cabo de un tiempo, una compañera llamó a su domicilio, allí nos contestó su pareja, Julio Araujo, que dijo que ella había salido como todas las mañanas a trabajar. Entonces, como se acercaban las 2 de la tarde, yo me fui a casa de mis padres con mi hija y con mi sobrino, y una vez llegado allí se lo comenté a mis padres, que claro, lo mismo que yo pensamos que era un despiste, pero a las 3 de la tarde volvimos a llamar a la tienda y seguía sin aparecer. Entonces ahí fue cuando empezamos a preocuparnos, volvimos a llamar a Julio Araujo, él se dirigió en ese tiempo a su tienda eh, con un estado de alarmismo exagerado, según luego pudieron constatar sus compañeras de trabajo a la policía. Más tarde acudió a casa de mis padres y con mi madre él
se dirigieron a Pontevedra a buscarla pues, por los hospitales de la ciudad. En el centro de la ciudad acudieron también el padre de Julio Araujo y su hermana para ayudar en ese recorrido. Como no encontraron resultado en los hospitales, luego él le comentó a mi madre que habían ido al zapatero esa mañana, se dirigieron a esa zapatería. Como allí era agosto y la zapatería estaba cerrada, pues mi madre sabía dónde era el domicilio del dueño de la zapatería. Fueron en su coche, Julio Araujo, mi madre y el padre de Julio Araujo, al domicilio del zapatero. Y en el trayecto, mi madre iba diciendo diferentes cosas y entre ellas la única frase que creo que tuvo sentido fue que mi madre directamente al padre de Julio Araujo le dijo que le preguntase a su hijo qué era lo que le había hecho a su hija. Yo creo que mi madre tuvo la visión desde el minuto 1 de que él era el culpable de su desaparición, cuando los demás seguíamos pensando que podía haber sido un despiste, que podía no ser él el culpable. Ella lo tuvo claro desde el primer minuto. Bueno, llegaron a casa de esa persona, él no sabía nada. Más tarde mi madre volvió a su casa y estuvimos siguiendo llamando al móvil de mi hermana, que seguía sin dar respuesta. Julio Araujo se dedicó a buscarla por la ciudad, o eso fue lo que nos dijo. Y pues como a las 8 de la tarde o cosas así, volvió a casa de mis padres, una pequeña discusión con mi padre, y a partir de ahí él fue a la comisaría a poner la denuncia de su desaparición. Y desde ese primer día hubo como dos bandos, por decirlo de alguna manera. Eh, Tanto yo como mis padres y mi familia creíamos que él sabía mucho más de lo que decía, y él y su familia creía y decía y dijo a la policía que nosotros estábamos mintiendo en todo momento. Eso se ha mantenido a lo largo de los años y hasta el día de hoy seguimos sin saber nada de mi hermana. La segunda característica en la desaparición de Sonia tiene que ver con lo que acabas de referir, tiene que ver con la investigación criminal, con la investigación policial de los hechos, donde ha habido varios momentos en los que parecía que estaba a punto de esclarecerse. De hecho, en esos momentos siempre quien estaba en el foco como principal sospechoso de su desaparición era precisamente Julio Araujo. Eh, ¿Por qué crees que no se llegó a culminar? Y en cualquier caso, ¿cómo habéis vivido esa sensación de estar a punto de llegar al final y sin embargo luego volver un poco al punto de partida? Bueno, transcurridos 10 años, la sensación que yo tengo es que como en los primeros momentos su pareja, Julio Araujo, se mostraba en todo momento colaborativo con la policía quiso aprovechar ese detalle e intentar pues, llamarlo todas las veces que necesitaban a comisaría a declarar, a lo cual él acudió de forma eh, pacífica, amistosa, de buen grado. Entonces aprovecharon esa colaboración que él mantenía con la policía para tirar de ese hilo. Eso con los años nos hemos dado cuenta que no ha servido para nada. Y ahora mismo, transcurridos 10 años, creemos que a lo mejor fue un error haber hecho eso. Creemos que a lo mejor hubiera dado más resultado el haberlo detenido, el haber estado detenido en comisaría las 72 horas, que podrían haberlo detenido, y el quizás tratarlo de otra forma. A lo mejor hubiéramos tenido otros resultados, no lo sé, es mi opinión. Es una razonable duda, ¿no?, sobre la metodología, dado que la que se siguió es evidente que no ha dado resultado alguno. Recuerdo, Carmen, que cuando conversamos para el libro Te buscaré mientras viva, donde está tu relato sobre todo lo ocurrido con Sonia, eh, había, y hay, porque ahí está tu testimonio escrito, una preocupación principal que tiene que ver con algo que no siempre se subraya suficiente, y es que en la desaparición de una persona hay una serie de víctimas alrededor, ¿no? Que es la familia, que eres tú misma como hermana, tus padres que se han ido haciendo mayores, y un hijo, el hijo de Sonia, ¿no?, que era menor de edad. ¿Qué edad tenía exactamente el hijo de Sonia cuando ella desaparece? Cuando mi hermana desaparece, su hijo tiene 9 años. Ujú.
Y hoy en día, en la actualidad, ya ha cumplido los 18, ya es mayor de edad. Yo recuerdo que, a propósito, de tu preocupación, porque tú tienes una hija de una edad, creo que casi, idéntica, ¿no? Sí, bueno, mi hija tiene 15 años, a punto de cumplir Bueno, los 16. un poco más pequeña, pero bueno, que Sí. se han criado juntos y que supongo que por eso mismo ella también echará en falta, eh, a Sonia, ¿no? Como parte de la familia. Y yo recuerdo que tomando tu relato, escribí en las páginas dedicadas a Sonia, de todas las misiones que se ha autoasignado Carmen como mediadora en este conflicto múltiple, la principal es la de cuidar de su sobrino. ¿Sigue siendo esa tu principal preocupación ahora? Aparte de seguir reclamando, evidentemente, que se lleve a término la investigación. Pues sí, efectivamente, me hubiera gustado incluso cuidarlo mucho más de lo que he podido hacerlo, porque desde la desaparición de mi hermana Sonia, pues él vive con su padre, él tiene su patria potestad, lógicamente, como padre, y nos hubiera gustado cuidarlo muchísimo más. Pero en los primeros meses de la desaparición de mi hermana, tanto a mis padres como a mí, consultado con nuestra abogada, estuvimos a punto de solicitar su custodia ante la justicia. Pero cuando estábamos sopesando esa posibilidad, él nos amenazó con que a mi sobrino le podría pasar lo mismo que a mi hermana, lo cual, bueno, nos hizo rechazar esa idea y lo hemos cuidado lo que hemos podido en la distancia. Mi sobrino, desde que desapareció mi hermana, vive durante la semana con su padre y el fin de semana viene siempre a casa de sus abuelos, a casa de mis padres, con lo cual tenemos un contacto con él, si no es diario, al menos de fin de semana, como padres divorciados. Entonces sí estamos en contacto con él. Puedo decir que es un niño que se parece en su carácter mucho a su madre, es un niño muy cariñoso, tímido, al igual que yo, pero bueno, que tiene muy buen fondo, muy buen corazón. Y lo que esperamos, tanto mis padres como yo, es que pueda vivir libremente, que no lo ha hecho en los últimos 10 años. Y en un momento tan decisivo de su vida como es esta, ¿no? En que acaba de estrenar la mayoría de edad. Bueno, quizá el destino, tenga reservado un giro, ¿no? Esperemos que sea así, para permitirle, estrenar, una vida en libertad, ¿no? Pronto, próximamente. Ujú. Sí, eso esperamos. Al menos, por lo menos, bueno, es un buen estudiante y bueno, tiene muy buen corazón, que eso para nosotros es lo más importante. Bueno, no quiero, evocar un aspecto preocupante, pero el confinamiento él lo está viviendo con su padre, me temo, ¿no? Por razones del decreto mismo de confinamiento, de estado de alarma. Sí, efectivamente, él está confinado con su padre, con el que vive, pero bueno, lo ha pasado mucho peor en los 10 años anteriores que ahora mismo. Ahora es un joven de 18 años que tiene toda la vida por delante, que convive con un padre enfermo, mm, que está como decayendo en la vida, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que se siente mucho más fuerte que cuando tenía 9 años. Y le transmitís, energía, seguro, ¿no? Porque lo habéis hecho durante todo este tiempo. Ahora habláis con él a través de, bueno, de conexiones como esta que estamos haciendo nosotros, imagino, ¿no? De pantallas. Sí, efectivamente, la que hablo suelo ser yo y la última vez que hablé con él, pues me comentó que estaba bien, que salía lo menos posible a la calle, bueno, pues como hacemos todos los que estamos confinados, para ir a hacer la compra y poco más. Carmen, cuando todo esto termine, seguirá vuestra lucha en la calle. Esperamos que esta conversación desde el confinamiento contribuya a mantener viva la memoria de Sonia Iglesias, tu hermana. Y para concluir, yo le estoy pidiendo a todas las familias, a todos los familiares, que elijan una palabra entre todas las palabras posibles para dejar como mensaje a los demás. ¿Cuál es tu palabra, Carmen? Mi palabra es esperanza. Esperanza, sí, escrita en grande, ¿no? En grande, sí.
con Creo que es la un... que debemos de tener todos, porque bueno, nunca se sabe. Esperamos que algún día pues, se puedan descubrir, al igual que el caso de la desaparición de mi hermana, muchos otros casos de desaparecidos que por desgracia hay miles. Así es. Carmen, muchísimas gracias de nuevo por tu testimonio. Un abrazo para tus padres y para tu sobrino, también para tu hija, por supuesto, para toda la familia. Te Muchas digo gracias. hasta siempre y ojalá hasta pronto. Eso. Muchas gracias y un abrazo a todos, especialmente a ti. Gracias. ¿Cómo voy a olvidarme si el olvido es memoria? ¿De qué debo olvidarme? Están hablando en broma.